de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo en su rodilla declara que es el Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo, el Señor. Jesucristo, eso, Cristo, el Señor. Se oye en las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando. Levante su voz al cielo. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Aquellos que aborrecen tu presencia, declara, dígalo, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levante su voz y dígalo. Levántate, levántate, Señor. Levante su voz al cielo en esa noche. Diga con nosotros: espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu
espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará, reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor, y en su nombre. Tú eres santo. Su presencia está en ese lugar, amén. Levante su voz al cielo y adoremos a nuestro Padre Celestial. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se
presencia de Jehová tendrá la tierra. A la presencia de a la presencia de Jehová tendrá la tierra. A la presencia de convirtió de agua vida, y él convirtió la peña en estanque de agua, esa vida, y ahora salta, vamos, y ahora salta, y ahora salta, pone tu Dios, y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, y ahora danza, y ahora danza, ahora danza, ahora danza, para tu Dios, y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira, para tu Dios, y ahora gira, y ahora gira, ahora gira, ahora corre, y ahora corre, ahora corre, ahora corre, para tu Dios, y ahora corre, ahora corre, ahora corre, para tu Dios. Cantará Jehová y celebra la victoria de su santidad, en su favor nos dio en ese lugar. Cantará Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor nos dio en ese lugar. A él clamé y él me oyó. En su victoria él cambió mi lamento en baile. A él clamé y él me oyó. Con su mano arriba, dígalo. A él clamé y él me oyó. Su victoria, en su victoria transformó. Él cambió mi lamento en baile. seré como Digo yo, a él clamé y él me oyó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
celebraré, al celebraré. Levanta su voz y diga: aleluya, aleluya, aleluya. Ah, aleluya, aleluya, aleluya. Ah, aleluya, aleluya, aleluya. Ah, aleluya, aleluya, aleluya. Ah, aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Y ángeles bajaron con nosotros, festejaron que somos campamento celestial. Crecieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Y ángeles bajaron con nosotros, Festejaron que somos campamento celestial. Crecieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos arriba, dígalo. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy, amén. Vamos a compartir hoy, quiero que veamos la palabra. Titulé el mensaje un poco interesante. El tema de hoy es: Dios suma, Dios multiplica y de vez en cuando Dios también resta. Ese es el tema del día de hoy. Quiero compartirle algo que estamos estudiando sobre el libro de Hechos. Vaya conmigo al Hechos capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, vamos a leer del 1 al 11. Vamos a hablar de una historia. Yo sé que el Señor nos va a estar hablando y trae algunos puntos importantes para que usted y yo aprendamos algo el día de hoy, amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo al 11. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, usted me puede acompañar en la versión que tenga. Si no hay en pantalla, van a poner la que voy a leer. Dice la palabra del Señor: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero este afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. El versículo 3 dice: entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pedro le dice: no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido ahí en la iglesia quedaron aterrados. Después unos muchachos jóvenes se levantaron,
lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. El versículo 7 dice: como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le pregunta: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, dice la palabra, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. El versículo 11, la historia termina diciendo: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Vamos a estar en esta porción de la Biblia, en estos 11 versículos de Hechos capítulo 5. Hay gente que se asombra cuando leemos tanta Biblia, pero qué raro, ¿verdad? Que leamos Biblia en la iglesia, pero bueno. Vamos a leer estos 11, vamos a estar en esta porción, 11 versículos del libro de Hechos. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo o estudiarlo, este libro nos muestra, este libro nos enseña cómo se desarrollaba la iglesia en sus comienzos. El libro de Hechos es algo que empieza y se llama la iglesia primitiva. La primera iglesia después de la ascensión, la venida del Espíritu Santo, es una iglesia que a través de la página de los libros de Hechos nos dejan muchas enseñanzas para aprender cómo vivieron los hermanos en esa época, la iglesia primitiva, cómo se relacionaban entre ellos. Pero también algo muy importante era cómo manifestaban el poder de Dios haciendo cosas sobrenaturales. Era el poder de Dios operando en seres humanos común y corrientes como usted y como yo, desatando milagros, desatando salvación, predicando el evangelio. Si usted lee el libro de Hechos, va a ver a personas con las que se va a identificar, como Pedro, como Juan, como Felipe, tal cual como usted y como yo, haciendo milagros, cosas sobrenaturales, predicando el evangelio. Lo primero que tiene que aprender es que lo mismo tenemos que hacer usted y yo. No debemos sorprendernos. Wow, todo lo que hacía Pedro, el mismo poder, el mismo espíritu mora en usted y en mí. Entonces, cuando usted mira el libro de Hechos, este libro nos cuenta esos comienzos, nos deja enseñanzas, cómo se conducía la iglesia, cómo se relacionaban. Hechos 3, 4 y 5 empieza a hablar y dice que tenían todas las cosas en común. Pero esta historia que leímos recién de Ananías y Zafira es una historia muy particular, porque si bien el libro de Hechos nos deja enseñanzas de cómo se comportaba esta iglesia, también es un modelo que podemos tomar esas enseñanzas el día de hoy. Esta historia muy particular que leímos en Hechos 5 funciona como una advertencia de lo que usted y yo no debemos de hacer, de lo que no debemos de hacer. Mire, hermano, es sabio aprender de la experiencia, pero también es más sabio, o aún más sabio, aprender de la experiencia de los demás, para aprender de los aciertos, pero también para evitar cuáles fueron sus errores y no replicarlos en la vida de nosotros. Es muy sabio que usted aprenda de lo que ya le pasó, pero también es muy sabio ver el error en otro o lo que pasó a otro para yo aprender y que no me pase a mí. Entonces el libro de Hechos nos comienza a relatar lo que ya leímos, y cuando usted lee de Hechos 1, 2, 3 empieza a ver los inicios, el comienzo de la iglesia primitiva. Cuando usted lo lee se da cuenta que es un libro lleno de primeras veces. El libro de Hechos, cuando comienza en relato en Hechos capítulo 2 del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, usted lo sabe, 120 personas reunidas, dice que comienza el desarrollo y los primeros pasos de esta iglesia primitiva. Luego la gente se empieza a convertir masivamente, el mensaje de salvación es predicado, va a ver a Pedro predicando, se convertían 3,000, después otra vez lo hace en Hechos capítulo 4. Y es bien interesante entender algo, porque si usted mira en Hechos capítulo 3, la gente se empieza a acercar al evangelio. En Hechos capítulo 3 va a haber el primer milagro de la iglesia. Como protagonista Pedro y Juan allá en el templo sanan a un cojo por 40 años. Dice que estaba de estar cojo, era cojo de nacimiento. Lo ponían en la puerta ahí, la hermosa, y los miran llegar. Usted sabe esta historia. Él les pide dinero, limosna, y él le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te doy. En Hechos 3 usted mira el primer milagro de la iglesia como tal.
Ya no Jesús gestando milagros, cosas sobrenaturales, sino la iglesia a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 va a haber la primera persecución. Los cristianos o los judíos quieren encarcelar a Pedro y a Juan. Pero cuando llegamos a Hechos 5, le estoy dando un poco de contexto. Cuando llegamos a Hechos 5, en lo que leímos, aparece el primer funeral de la iglesia. El primer milagro, la primera persecución, los primeros cristianos. Pero en Hechos 5 vemos el primer funeral de la iglesia. Un funeral que llega de una manera bien extraña, como lo acabamos de leer, porque a través de los capítulos podemos entender algo. Cómo Dios estaba añadiendo nuevos cristianos a la iglesia, cómo la iglesia se iba multiplicando. Todo era crecimiento, todo era avivamiento. Y yo pensaba algo, la matemática de Dios es como interesante, ¿verdad? A veces no tiene mucho sentido. La palabra dice que Él toma 5 panes y 2 peces y alimenta 5,000 personas y hasta sobran cestas. La matemática del Señor en Deuteronomio también nos dice que uno puede hacer huir a 1,000, pero 2 hacen huir a 10,000. Esa matemática es algo interesante, ¿no? Y Dios actúa de ciertas maneras, en nuestra lógica no lo entendemos, pero yo entiendo algo al leer esto. Mientras yo veo un Dios que en los comienzos suma cristianos, multiplica, va añadiendo las primeras personas que son salvas, la iglesia empieza a multiplicarse, pero también veo que en algunos casos Dios resta. Dios corta cosas. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende a la iglesia, cuando termina el capítulo 2, la palabra dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia. Iba sumando. Luego en Hechos capítulo 4, después de la persecución, la escritura dice que Dios multiplica la iglesia. Vemos a un Dios que suma los que deben de ser añadidos. Vemos a un Dios que multiplica la iglesia. Y hay algo que me llamó mucho la atención estudiar esto, que en Hechos 5, cuando lo que leímos, ya no vemos al Dios que suma, ya no, en el capítulo 3, ya no vemos al Dios que multiplica en el capítulo 4, sino que estamos viendo un Dios que parece que algunas veces resta también. Su matemática es suma, multiplica y algunas veces resta. Y yo a estudiar esto, el Señor me decía algo: lo único que yo no hago, me decía el Señor, es dividir. De hecho, déjeme decirle algo, si usted está en esta iglesia es un poco fuerte lo que voy a decir, pero cualquier persona que venga a hablarle sobre división, eso no es de Dios. Cualquier persona que venga a hablarle de división a su casa, a su matrimonio, a su ministerio, a su familia, eso no es de parte del Señor, porque una casa dividida no puede permanecer en pie. El Señor no divide. Entonces vemos un Dios suma, un Dios que multiplica y algunas veces resta. Yo miraba, ¿por qué el Señor resta? A veces el Señor corta ciertas cosas en nuestra vida y ahí es donde Él va restando. En este proceso en el cual usted y yo vamos madurando como iglesia, Dios a veces empieza a intervenir desde lo más profundo de nosotros hasta lo más visible. Y quiero que se concentre en Hechos capítulo 5, en lo que leímos, porque no es una historia cualquiera. No es solo hablar monetariamente o de cómo dar o de cuál debe ser mi actitud o mi corazón al dar. Yo quiero compartirle algo hoy, pero yo quiero que entienda que Él muchas veces no solo suma cosas a nuestra vida, no solo multiplica las cosas a nuestra vida, sino que realmente, si Dios lo está haciendo madurar a usted y a mí, puede ser que Él necesite restar ciertas cosas en nuestra vida. Si el Señor quiere que cumplamos un propósito, es necesario que Él reste, que Él corte cosas en nuestra vida. No hay duda que mientras usted y yo crecemos, mientras nos vamos desarrollando, van a haber personas, van a haber lugares, van a haber cosas que Dios va a tener que quitar de su vida y de la mía. Cuando Dios resta, yo creo que Él hace algo interesante, porque Él resta con propósito. Él resta con el propósito de causar una transformación en nuestra vida, de generar un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces nos ponemos mal porque el Señor quita, corta, resta cosas en la vida. Pero yo quiero compartirle algo hoy, que entienda que a medida usted crece y madure, usted va a entender que esa poda del Señor, esa resta, es necesaria para nuestra transformación. Es por eso que hay relaciones que ya no están. Es por eso que hay amigos que ya no están. Es por eso que hay lugares que usted y yo ya no debemos frecuentar,
porque ya no somos los mismos. El Señor tiene que empezar a restar, a cortar. Mire, Hechos 2:44, la palabra dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Dice que vendían sus propiedades, sus posesiones, y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vendían, multiplicaban. Esto, le estoy leyendo esto nada más porque al final del capítulo 4, mientras vemos el crecimiento de la iglesia, mientras vemos el avance, la suma, la multiplicación de la iglesia, aparece en escena un personaje que tal vez usted lo conoce, que se llama Bernabé. Usted lo ha escuchado en los viajes misioneros de Pablo, pero la palabra dice en el capítulo 4 al final que Bernabé era alguien que tenía una posesión, un terreno, lo vende y toda la ganancia, todo el dinero que obtuvo de la venta lo llevó a los pies de los apóstoles, lo sembró en la iglesia. Entonces pasa algo en la iglesia primitiva. Empieza a haber como una ola de generosidad dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios. Se juntaban, compartían sus recursos, pero también estaban tratando, pienso yo, de alguna manera de sobrevivir a la persecución que había en la iglesia. Si usted lee Hechos, estaban siendo perseguidos, entran en una etapa de la iglesia perseguida. Y ellos, yo me imagino que empiezan a vender sus cosas porque pasó el tiempo de Pentecostés, donde todo Jerusalén se reunía para esa fiesta, donde el Espíritu Santo los empodera. Pero todo ese remanente estaban siendo perseguidos y había gente que pasaba necesidad. Y le leo esto porque hay algo que entender. Bernabé vende su propiedad, la entrega a los apóstoles, y yo entiendo acá que pasa algo a final de Hechos 4, porque el Señor lo deja Hechos 4 y Hechos 5 juntos. Ese acto de generosidad de Bernabé, de traer todos los recursos a la iglesia, empieza a exponer una situación. Aquí tiene como protagonista lo que leímos en Hechos 5, ¿verdad? Sus nombres son Ananías y Zafira. Estos personajes, ¿qué es lo que pasa? Dice que ellos también venden una propiedad y luego pusieron el dinero de lo que obtuvieron supuestamente y lo llevan a los apóstoles. Pero hay algo interesante, la actitud que tuvieron sí fue de llevar el dinero a los apóstoles, pero no el monto completo. Ellos estaban mintiendo. Lo particular de lo que yo leo acá y que usted quiero que entienda es que ellos no estaban obligados a hacerlo. Los apóstoles o Dios mismo no les exigía dar. Y espero entienda, en la área de finanzas de nuestra vida, en la iglesia, a nadie se le exige dar. Nadie estaba obligado a dar. No tenían por qué traer ese dinero. Nadie les había exigido. Ellos decidieron inventar la historia. Pedro los confronta en el capítulo 4 y le dice algo que me gusta. En el versículo 4 de Hechos 5, le dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. No había ningún compromiso. Pedro le dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino que le mentiste al Espíritu de Dios. Y sucede algo muy fuerte, que queda fulminado, él muere. Pero dice la palabra que a las 3 horas llega la esposa diciendo lo mismo, que era todo el dinero que habían traído y era mentira. Esto me lleva a pensar en una situación y es algo clave. La iglesia estaba creciendo, la iglesia se estaba desarrollando, y escuche esto: Dios no iba a permitir que ciertas actitudes vinieran a dañar lo que Él estaba construyendo, y sobre todo que marcaran un precedente para una generación que los estaba viendo. Dios tenía que restar eso, Dios tenía que cortar eso, porque Bernabé da la propiedad y dice el capítulo 4 al final que Bernabé entrega a todos los apóstoles. Y yo me imagino, la Biblia no lo explica, pero yo me imagino que esto era un precedente. Yo me imagino que la gente se alegraba y decía: qué buena la generosidad de Bernabé. Y yo entiendo algo en la verdad espiritual. Esto solo trajo a luz lo que había en el corazón de Ananías y Zafira. Bernabé viene, da todo de él, da la propiedad, dice: repártalo en la iglesia. Y yo me imagino que Ananías y Zafira estaban viendo y dijeron: yo quiero ese reconocimiento, yo quiero que me aplaudan. Pero pasa algo interesante y creo firmemente en lo que le voy a transmitir el día de hoy. Y traje 2 puntos para compartirle esta noche para entenderlo desarrollado. Lo primero que quiero compartirle es que a veces Dios corta cosas de nuestra vida para corregir lo que nos está desviando de lo que Él quiere construir en nuestra vida. A veces Dios corta cosas o resta cosas en nuestra vida para corregir lo que nos está desviando
de lo que Él quiere construir en nosotros. La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Jesús mismo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Y dice algo interesante en la versión Palabra de Dios para Todos: Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Él poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Quiero recordar algo interesante, que nuestro Dios a veces trabaja como jardinero en nuestra vida. Y como cualquier jardinero, no solo planta semillas, no solo riega la mies, sino que Él también tiene capacidad de podar el jardín. Si no lo hace, la planta no puede dar todo su potencial. La poda, ese corte, esa resta, muchas veces es la que produce el fruto. Si usted mira a su lado derecho, ahí hay un árbol muy grande. Cuando mis papás sembraron ese árbol, un hermano dijo algo que me llamó la atención y me acordaba cuando yo estudiaba eso. El hermano Efraín dijo: voy a podar este árbol para que crezca de una manera que dé sombra, dijo él. Si no, esto va a ser un solo churute para arriba, dijo. Tengo que podarlo para que dé lo que necesito. Y yo me acordaba de esto porque así pasa en nuestra vida espiritual. El jardinero, el Rey de Reyes, tiene que empezar a podar ciertas ramas en nuestra vida para que demos el fruto necesario. Así que yo tengo algo que compartirle. No se sienta triste si el Señor cortó algo en su vida. Entienda algo hoy: es para que usted no se desvíe del propósito, porque Él necesita corregir lo que nos está desviando. Él necesita cortar algo en nuestra vida, y cuando Él corta algo, lo hace para preservar lo que sí tiene fruto en nosotros. Lo hace para preservar lo que tiene fruto. Yo pienso que muchas veces nos podemos sentir identificados con estos personajes de Hechos capítulo 5, con Ananías y con Zafira. ¿Cómo me puedo sentir identificado con ellos? Cuando hay ambiciones en nuestra vida que parecen buenas, pero no vienen de Dios. Muchas veces hay ambiciones. Yo pienso que todos los que estamos hoy acá tenemos sueños, tenemos metas, tenemos aspiraciones en nuestra vida, y es algo bueno, porque yo creo que Dios nos dio esa capacidad de soñar en grande, ¿verdad? Él nos dio la capacidad de aspirar a algo bueno. Jeremías dice que los planes de Él son mejores que los de nosotros. Pero en la vida espiritual hay una diferencia enorme entre una ambición guiada por Dios y una ambición guiada por el ego, por nosotros como seres humanos. Yo analizo esto. Ananías y Zafira vieron la actitud de Bernabé, vieron seguramente el reconocimiento que se le dio como en la iglesia. Vieron cómo Bernabé, al dar algo, a ver que donó todo ese monto a la iglesia, vieron que tal vez fue celebrado, vieron que también fue reconocido. Y ellos quisieron lo mismo, a mi pensar. La Biblia no lo dice como tal, pero yo analizo esto y digo: bueno, ellos vieron una actitud, vieron celebración, vieron elogio, vieron reconocimiento, y ellos dijeron: bueno, yo puedo hacer lo mismo, tengo un terreno ahí. Quisieron obrar de la misma manera, pero yo entendí algo estudiando esto. El problema es que quisieron el fruto, pero sin el proceso. Quisieron reconocimiento, y escuche esto: quisieron reconocimiento pero sin obediencia. Quisieron parecer espirituales aparentemente, pero definitivamente no lo eran. Esa ambición o ese gesto sí parecía bueno. Usted puede decir: bueno, lo que llevaron fue suficiente, les hubiera servido a la iglesia. Déjeme decirle algo: Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad de nuestro fruto. A Dios no le impresiona que usted venga con una cantidad grande. La palabra del Señor nos enseña eso con aquella viuda. Él no mira cantidad, Él no se impresiona. Yo no sé si se nos olvida, pero nuestro Dios es el Rey de Reyes, dueño del oro y la plata. ¿Qué le puede impresionar de usted y de mí? ¿Sabe qué le impresiona? La calidad de lo que estamos dando. Estaban dando una ofrenda a la iglesia, pero eso no venía de Dios. Entonces, por consecuencia, terminaron mintiendo. En realidad, ellos expusieron todo lo que había en su corazón a través de ese gesto. Reflejaron lo que tenían dentro. La palabra dice que exponemos lo que hay en nuestras actitudes en nosotros. Y al ver acá, yo le quiero hablar de esto, de la suma, la multiplicación, pero también de la resta de Dios, porque hay cosas que como que nos frustran y le decimos al Señor: ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué no me permitiste lograr esto? Yo quiero enseñarle algo hoy, que esas actitudes vienen
de esas actitudes de ambición vienen a nuestra vida con un espíritu incorrecto. Se convierten, ¿saben?, en ramas que ocupan un lugar, pero que no dan fruto. Y tenga cuidado si su árbol está lleno de ramas y no están dando fruto, porque esas ramas están estorbando que el Señor lo utilice o la utilice a usted. Y ocupamos que el jardinero corte, pode eso en nuestra vida. A veces nosotros perseguimos metas que son o que parecen correctas en nuestra vida. Perseguimos tal vez una carrera exitosa, una relación, un emprendimiento, una posición, un ministerio que sea visible, un estilo de vida. Todo eso puede parecer muy noble, pero no siempre esas ambiciones nacen en el corazón de Dios. Muchas veces esos deseos nacen de una necesidad de aprobación, de comparación o de inseguridad. Analice Ananías y Zafira. Vienen, miran cómo se elogia a Bernabé, cómo la iglesia lo reconoce y qué nace en ellos. Porque si usted lo entiende como yo, no les estaban exigiendo. Los apóstoles no se paraban en el aposento en la iglesia primitiva y decía: vendan lo que tienen y tráiganlo. No, les nacía darlo. Y Pedro lo corrige y le dice: ¿quién te lo pidió? No me mentiste a mí, le mentiste a Dios. Entonces esa necesidad viene de una necesidad de aprobación. Necesito que miren que lo estoy haciendo bien. Necesito una necesidad de comparación. Yo quiero que me miren o que me aplaudan como la hermana tal, como el hermano tal. Inseguridad en nuestra vida. El problema es que una ambición desconectada de Cristo, que no viene del corazón de Dios, sí puede llegar a tener aplausos, puede llegar a tener logros, dinero, al ver seguidores, fama, pero siempre hay un vacío, siempre habrán ramas secas en nuestro jardín, en nuestro árbol. Por eso Dios, como un buen jardinero, nos poda. Él viene, corta las ramas, las ambiciones que no son parte de Él. Y mire, Dios no lo hace para limitarnos, sino para liberarnos a un rumbo que definitivamente iba a ser nuestra sequía espiritual. Cuando Él viene, corta, poda o resta, Él viene y lo hace porque Él sabe que eso nos va a llevar a una sequía espiritual. Y Él viene y empieza a cortar en nuestra vida, empieza a podar ese árbol. Y la palabra del Señor nos enseña en Proverbios capítulo 14 versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay cosas que se sienten correctas porque tal vez alimentan nuestro ego, nos traen satisfacción, nos traen emoción. Pero si hoy tal vez usted está pasando un tiempo de duda, si hoy usted está pasando o luchando con algunas cosas que sabe que Dios está podando, restando en su vida y que Dios está quitando, yo quiero decirle algo: Dios no le está quitando un sueño, Dios le está salvando de un desvío en su vida. Cuando el Señor viene, corta y vienen dudas a nuestra vida, decimos: Señor, ¿por qué no tengo el trabajo? ¿Por qué permitiste que me lo quitaran? ¿Por qué esta relación, este novio, esta novia ya no está si me ilusioné? Él viene a cortar y a podar lo que Él sabe que lo iba a desviar del propósito que Él ya tiene para usted y para mí. Él, como un buen jardinero, viene y corta un camino que usted y yo pensábamos seguir para salvarnos de un final que no podíamos ver, para salvarnos de algo que no nos estábamos dando cuenta. ¿Sabe a quién le pasó esto? A Saulo en Hechos capítulo 9. Él creía, su ego creía que él estaba haciendo las cosas bien. Si usted lee, Saulo era alguien que estaba enseñado en la ley, a los pies de Gamaliel, dice la palabra, un gran doctor en la ley en aquel tiempo. Viene Saulo, y cuando la iglesia empieza a crecer en esto que estamos leyendo de Hechos, Saulo dice al concilio de Jerusalén: denme cartas para ir a apresar a esos cristianos, porque se habían levantado anteriormente magos, personas, dice ahí de un José, que decían que hablaban el nombre del Señor y eran mentiras, y ellos creían que este Jesús que vino iba a hacer lo mismo. Y Saulo viene y le dice a la iglesia, al concilio de Jerusalén: denme cartas, yo los voy a apresar y se los traigo aquí presos, y ustedes hagan con ellos lo que deben hacer. Y en el Hechos capítulo 9, cuando vemos, dice la palabra del Señor que él va hacia Damasco a apresar cristianos.
Pero viene una luz. ¿Qué cree que es esa luz que lo chocó? El Cristo glorificado, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que perseguía a cristianos, pero él perseguía al mismo Cristo. Y el Señor tiene que cortar eso en Saulo para quitarle el sueño o el ego que él creía de estar haciendo las cosas bien, para que no se desviara del propósito que ahora vemos. Un apóstol Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento que usted y yo tenemos. El Señor necesita eso. A veces se manifiestan estas ramas como pecados silenciosos en nuestra vida que frenan el fruto, y el Señor tiene que cortar ese pecado para que el fruto empiece a salir en nuestra vida. Ramas que tenemos ahí escondidas, ramas que a veces nadie ve, luchas internas que no se confiesan, y estamos sentados en la casa del Señor y decimos: Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no hay fruto en mi vida? ¿Sabe qué pasa? Hay ramas secas impidiendo que el fruto salga, porque hay pecados ahí ocultos, escondidos. Hay cosas que no hemos confesado. Hay heridas que no han sido sanadas en nuestra vida. Hay malos hábitos, hay orgullo, hay envidia. Tantas cosas, adicciones, doble vida, cosas internas, cosas que no mostramos, pero consumen el fruto desde adentro. Jesús muy claro en la palabra y dice: toda rama que no lleva fruto, mi Padre la quitará. El jardinero. En esta noche yo quiero que usted sepa que Dios no corta nada en nuestra vida para avergonzarnos, sino para sanarnos. Hay pecados que Él tiene que quitar. Proverbios 28:13 es muy contundente. La palabra dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Dios corta, Dios resta aquellas cosas que encubrimos cuando decidimos entregárselas a Él, cuando decidimos que Él tome el rumbo en nuestra vida. Dios no corta nada para condenación. Dios no va a cortar algo en su vida para avergonzarlo, para avergonzarla. Él va a cortar las cosas con misericordia, con amor. Yo quiero decirle eso: cuando Él poda y corta esos pecados silenciosos, nuestra alma vuelve a respirar, nuestro espíritu vuelve a renacer, vuelve a la vida, porque la autoridad regresa, la comunión con Dios se restaura. Si la comunión con Dios se restaura, podemos volver a escuchar su voz. ¿Sabe por qué a veces no estamos escuchando la voz de Dios? Porque nuestro jardín está lleno de ramas secas que impiden que pase, y esas ramas tienen que cortarse. El jardinero tiene que empezar a podar todo eso en nuestra vida. Y ¿sabe algo? Va a doler, pero es necesario. Lo segundo que quiero compartirle, ya le dije lo primero, Él viene a corregir. Lo segundo que quiero compartirle es que a veces Dios corta cosas de nuestra vida para protegernos de aquello que nos está desviando. Juan capítulo 15, lo que leímos recién, la primera parte da el primer punto, y la segunda dice el segundo punto, la segunda parte de este capítulo, versículo 2. Él poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzcas más. Cuando Jesús dice que el Padre limpia al que lleva fruto, está mostrando una gran verdad espiritual. Dios protege lo que Él construye en nosotros, protege el fruto que llevamos usted y yo. Lo que me gusta es que Él viene a podar cosas para protegernos, para cuidarnos. Dios va a cortar ese fruto que llevamos, que muchas veces se traslada en algo sencillo, en que Dios limpia relaciones que puedan dañar ese fruto, trabajos, situaciones que están dañando el fruto. Hoy hay amistades que tal vez fueron de apoyo en algún momento en su vida, pero hoy honestamente ya lo frenan a usted. Hay vínculos que tal vez en el pasado nos impulsaban, pero hoy distraen nuestro llamado. Hay personas que no son malas, simplemente no están alineadas al plan de Dios a nuestra vida. Yo no quiero decirle que no conozca a nadie, que no tenga amigos, sino que tenga la madurez de recibir lo que le estoy diciendo. Dios, como un buen jardinero, sabe cuándo podar esas relaciones que están dañando el fruto que Él está construyendo en nosotros. Así como un pastor cuida de sus ovejas utilizando un cayado, de la misma manera Dios protege a sus hijos, o sea, a usted y a mí, de relaciones, de personas que van a dañar nuestro fruto. Porque un pastor en los tiempos bíblicos no solo guiaba, sino también defendía a la oveja.
No solo alimentaba, sino que discernía los peligros que el rebaño podía afrontar. No solo caminaba adelante o atrás, sino que también interpretaba si habían amenazas alrededor. Lo que me gusta es que un pastor no le pide permiso a la oveja para salvarla. Y lo mismo pasa con Dios. Dios no nos va a pedir permiso para cortar o para protegernos o guardar muchas veces lo que Él va a hacer en nosotros. Él va a venir directamente, va a cortar, va a apartar, va a cerrar puertas, va a mover a algunas personas y va a interrumpir algunos vínculos. Yo quiero decirle algo, esté tranquilo, Dios no hace esas cosas para limitarnos, sino para protegernos de lo que Él está construyendo en nuestra vida. Por eso a veces en nuestra vida como que las fichas se mueven, ¿verdad? Como que las fichas empiezan a cambiar de juego y de lugar y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si este era mi amigo de confianza ya no está? A David en la Biblia le pasó esto y él en un salmo viene y expone lo que había en su corazón y el Señor tenía que podar esa relación. ¿Por qué este muchacho, esta muchacha que me ilusionó ya no está? ¿Sabe algo? El Señor tenía que podar eso porque iba a interrumpir el propósito de su vida. ¿Por qué el trabajo ya no lo tengo? ¿Por qué el emprendimiento no funcionó? ¿Por qué? Nos hacemos preguntas y yo le quiero decir algo. ¿No será que el jardinero está podando las ramas que no dan fruto en su vida y en la mía? ¿No será que el jardinero está cuidando el fruto que Él está construyendo en nosotros? Y esa es la respuesta al por qué. Porque Dios no solo suma, Dios no solo multiplica, Dios a veces resta, corta cosas que ya no deben estar en nuestra vida. Y es necesario que Él empiece a cortar eso. A veces esa poda, ese corte duele y le decimos al Señor: me siento mal, me siento triste, me siento desenfocado. Hoy la palabra es que entienda, el jardinero no le tiene que pedir permiso, porque Él está viendo el futuro que usted y yo no estamos viendo. Él está viendo que nos vamos a desviar y Él necesita cortar cosas en nuestra vida para alinearnos, para protegernos, para que no nos desviemos del camino. Entonces hoy analice lo que este 2025 el Señor cortó en su vida. Y podría decir usted: qué mal año tuve, no me funcionó el negocio, me despidieron de dicho trabajo, la relación que quería no funcionó. Y mírelo desde esta perspectiva ahora. ¿No será que el jardinero lo salvó de un mal futuro? ¿No será que el jardinero necesitó podar esas ramas secas que impedían que usted diera fruto? ¿No será que si Él no cortaba la rama, usted no estuviera sentado esta noche escuchando la palabra de Dios? ¿No será que si hubiera desviado, usted cree que es casualidad que el Espíritu lo trajo esta noche a esta casa? Él tiene que cortar eso en nuestra vida. A Ananías y Zafira Pedro los confronta en Hechos 5 y les dice: no nos mintieron a nosotros, le mintieron a Dios. Y dice el versículo: gran temor vino sobre toda la iglesia que vio y escuchó estas palabras. Si el ministerio de alabanza me ayuda. Dios resta, Dios corta cosas para corregirnos, para protegernos, pero con esto termino, para que reflexionemos también. ¿Sabe qué pasó? El Señor tenía que cortar a Ananías y a Zafira para corregir la iglesia, para que no se diera el precedente de que cualquiera podía hacer lo que quisiera. Dios tenía que cortar esto en Hechos 5, Ananías y Zafira, para proteger el fruto de la iglesia primitiva. Pero ¿sabe qué me llama la atención que pasa también? Dios tenía que cortar, que podar esto para que la iglesia reflexionara. Y póngame atención acá estos últimos minutos. Mi palabra en esta noche no es de condenación ni nada por el estilo. No vengo a regañar, a castigarlo, sino tengo una palabra de advertencia que el Espíritu me hablaba y me decía: hay cosas que el Señor tiene que cortar en nosotros. Yo me imagino en Hechos capítulo 5 que podemos decir: Señor, ¿por qué lo mataste? Qué exagerado. Pero yo puedo entender y ver que Dios decía: estoy preparando a mi iglesia, la estoy posicionando como un faro de luz, que sea salvación, que el evangelio se riegue para toda una generación. Pero el Señor dijo en Hechos 5: es necesario este corte, es necesario esta resta, para que luego pueda haber multiplicación.
La poda, la resta es necesaria para que venga la multiplicación. Las ramas secas tienen que cortarse para que el fruto empiece a salir. Hay algunas cosas que si Dios no las corta de raíz en nuestra vida, hay algunas ramas que si Dios no las poda en esta noche, vamos a ver oscuridad, no vamos a ver la luz. Hoy es necesario escuchar a un padre que está presente para decir: yo ocupo cortar. Van a venir presiones, van a venir luchas, vamos a estar tapados de ramas que no nos van a permitir escuchar la palabra de Dios y producir fruto. Entonces hay un padre en esta noche. Aquí en esta casa está el Espíritu Santo que quiere levantarte, que quiere sostenerte, que quiere restaurarte para que hayan cosas nuevas en esta